Me sorprende que la sociedad mantenga esa validez de decirle a un niño de 16 años que tiene que elegir. Me parece flipante a día de hoy, la verdad. Bueno, no te das cuenta de lo que puedes conseguir, sobre todo antes de abrir tu mente, ¿no? Y conocer lugares, conocer personas y conocer culturas diferentes y necesidades diferentes. No entraba en mi cabeza que yo pudiese vivir de esto, ¿no? O que incluso pudiese vivir de hacer el bien, que es algo que ahora transmito mucho. Se puede vivir de hacer el bien, efectivamente. Y había gente que en principio eran como súper gurús del marketing, de la innovación y todo, y me daban ideas muy malas. Y me daban ideas muy alejadas de esa filosofía de emprendimientos. Que existe una tendencia de las nuevas generaciones a estar más comprometidas con la sociedad o con el medio ambiente o con lo que nos rodea, ¿no? Y eso también es muy chulo. Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio de X y Z. Yo soy David, de la generación Z. Yo soy Virginia, de la generación X. Y hoy tenemos un invitado que os va a sorprender, que os va a gustar muchísimo. Yo, la verdad es que tengo mucha ilusión porque nunca he entrevistado a un inventor y me parece la caña. A mí me ha llamado mucha atención los títulos o logros que tiene, es una de las 100 personas que eligió la lista Forbes de españoles más creativos en el mundo de los negocios. O sea, tiene como, aparece en varias listas o en varios títulos que no te esperas, pero que me parece muy interesante. Bueno, pues sin más, vamos a presentar a Guillermo Gaunas. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado. Muy bien. Nada, pues eso, decíamos que seguro que nos sorprendes porque hemos estado viendo pues entrevistas que te han hecho, distintas apariciones en distintos eventos y la verdad es que te engancha las cosas, lo que cuentas y cómo lo cuentas. Así que yo creo que nuestros espectadores lo van a disfrutar. Siempre empezamos un poco invitando a que se presente el invitado. ¿Qué nos puedes contar? ¿Quién es Guillermo Gaunas? Bueno, pues Guillermo Gauna Vivas es un inventor, como habéis dicho vosotros. Soy inventor desde los 5 años, yo creo que fue la primera vez que lo dije. Y nada, bueno, soy creativo. Al final me dedico a crear cosas, a diseñar, a desarrollar proyectos y uno de ellos pues es el que más quiero, que es Ayúdame 3D, que es un proyecto en el cual pues gracias a esas invenciones y esas creaciones que al final acabaron siendo siempre gracias a la impresión 3D y al diseño 3D, pues ayudamos a personas con discapacidad en todo el mundo, creándoles prótesis, dispositivos de ayuda, tecnologías sanitarias para mejorarles su calidad de vida. Entonces, bueno, pues ese es un poco mi resumen, ¿no? Una persona que se ha dado cuenta de que puede utilizar lo que le gusta, el diseño y la creación para ayudar a los demás. ¿Cómo llegas hasta el creador de prótesis? O sea, ¿cómo influye tu infancia para que tú digas, de todas las cosas que se puede hacer como creador, como inventor, que vayas por aquí? O sea, ¿qué de pequeño te hace decir, voy a llegar por aquí? Pues al final creo que fue la casualidad, ¿no? Nunca sabes en qué momento te das cuenta de esa idea, ¿no? De utilizar lo que te gusta para ayudar. Yo intento siempre transmitirlo en las conferencias, que no hace falta tener ni 20, ni 50, ni 60, ni 2. O sea, lo importante es darte cuenta en algún momento de tu vida. Yo hacía juguetes, hacía Transformers, hacía jarrones, hacía lo que me gustaba para mí, para consumo propio, ¿no? Y de repente me di cuenta de que podía hacer un brazo de Iron Man, pero que ese brazo yo no lo necesitaba. A lo mejor lo necesitaba una persona que no tenía brazo, ¿no? Y entonces darte cuenta de que podía empezar a utilizar la tecnología para resolver problemas. Empecé a investigar, vi que existían millones de personas, 83 millones de personas en el mundo que carecen de una extremidad y están en riesgo de exclusión o de vulnerabilidad porque no pueden permitirse una prótesis por precio de mercado o porque su país no pueden sostener esa solicitud. Entonces, bueno, pues darme cuenta de que tengo que solucionar eso porque tengo esa responsabilidad, ¿no? De tener la tecnología y tengo que resolver eso. Entonces, bueno, pues poco a poco empezar a hacer prótesis para personas que me lo iban pidiendo y ahora mismo pues transformar esa idea en una realidad en la cual pues estamos ayudando a miles de personas en todo el mundo. Yo tenía una inquietud relacionada con lo que decía David
si había influido algo en tu infancia. Tú antes has dicho que sobre los 5 o 6 años ya te denominabas inventor. ¿Hay alguna forma, yo como madre de generación X, eh, ¿hay alguna forma de estimular a un niño o a un joven a tener esas inclinaciones de decir, bueno, pues no todo es fútbol o no todo es videojuegos, sino que hay un mundo de creatividad que es apasionante, que yo siempre digo, en verano mis hijos se aburren mucho. Y digo, pues es que de los aburrimientos de verano salen grandes ideas también. Pero ¿hay Sí. alguna forma de provocar o de crear esa chispa? Sí, sí, sí. Por un lado, a ver, por mi parte, tenemos en un lado la parte de la creatividad y por otro lado la parte de la empatía, por así decirlo. Si partimos de la base empática, de ver que tú puedes solucionar problemas porque estás sintiendo que existen problemas en el mundo que puedes resolver, eso yo lo relaciono mucho con el barrio en el que he vivido, en Aluche, en Madrid, ver muchas dificultades, ver mucha gente en diferentes situaciones de, en la que vivían, ver a parte de mi familia, ver a parte de mis amigos. Es decir, al final te das cuenta de situaciones y conoces diferentes problemáticas que existen en el mundo, ¿no? Eso, yo cuando llegué a la universidad conocí a gente que había vivido en, digamos, una pequeña burbuja de privilegio, por así decirlo, y veían mucha falta de esa empatía, ¿no? En el cual ellos no tienen la culpa, por así decirlo, de haber nacido en esa situación, ¿no? De privilegio, pero sí que los padres, esa generación X, deberían haberle transmitido que existen más cosas que esa pequeña urbanización en la que viven y en la que han vivido y se han desarrollado durante toda su vida, sino que existen otras cosas, ¿no? Y por el lado de la creatividad, a mí me tengo TDAH, lo he tenido toda mi vida, nunca se me ha dicho que lo tenía, déficit de atención, en el cual pues he sentido que mi familia siempre me ha apoyado en ese sentido, ¿no? En el cual si yo sacaba malas notas o si no me concentraba en una asignatura o si no me centraba en donde tenía que centrar, pues por lo menos lo entendían, ¿no? Y sabían que, bueno, pues que al final mi cabeza era diferente a la de los demás y tenían que apoyarme en ese sentido. Y eso lo intento siempre comentar, siempre en los sitios a los que voy y las charlas, porque muchos niños y niñas se sienten identificados con esto, no por sacar malas notas vas a ser menos que otra persona, sino que a lo mejor tu cabeza es diferente, ¿no? Entonces, por eso los familiares siempre tienen que tener ese apoyo de decir, oye, es que a lo mejor pues esta persona quiere ser cocinero, no tiene que querer saber el mínimo como un múltiplo, ¿no? Entonces, todo eso, pues cuando tienes el apoyo familiar y el apoyo de amigos es mucho más fácil. Entonces, eso es un poco los consejos, ¿no? No ser tan estrictos con las situaciones y darte cuenta que realmente a lo mejor las cabezas son diferentes. Qué guay. Antes de meternos con el gran proyecto, con, con Ayúdame 3D, me gustaría hablar de tu etapa como diseñador de juguetes, porque me gustaría saber en qué consiste, o sea, en qué consiste el trabajo de diseñador de juguetes, porque nosotros, o yo por lo menos solo tengo el concepto por la película Big de Tom Hanks, Sí. que empieza a trabajar como, no sé si como diseñador, pero sí como supervisor de juguetes o algo así. ¿Cómo Sí, era sí, ese sí. trabajo? Bueno, pues no era como esa peli, ojalá, todo el mundo me lo decía, oye, vas a ser como Tom Hanks. Realmente era un trabajo, o sea, un trabajo de verdad en el cual pues yo tenía que trabajar, bueno, mi trabajo consistía en desarrollar proyectos en los cuales la empresa quería trabajar, es decir, si querían un robot que volase, pues tenía yo que buscar esos proveedores en diferentes fábricas de China, tenía que viajar a China, tenía que ir a ferias de juguetes, tenía que hablar con fabricantes, tenía que hablar con proveedores, tenía que diseñar, tenía que prototipar, es decir, al final pues es un trabajo un poco 360 con un equipo en el cual pues desarrollábamos esos juguetes o esos productos que veíamos demanda, veíamos necesidad en el mercado. Al final es un trabajo genial porque es algo que a mí me ha gustado desde siempre, los juguetes y crear. Entonces, la verdad es que tuve mucha libertad y fue maravilloso, ¿no? Existió un momento en el cual pues yo hacía Ayúdame 3D, que ahora hablaremos, en mi tiempo libre en ese momento hasta que decidí pues dejar el trabajo porque veía que crecía mucho, ¿no? Entonces, al final, bueno, pues te das cuenta de que realmente tienes que hacer lo que te gusta, ¿no? A mí me gustaba mucho hacer juguetes, lo sigo haciendo ahora en mi tiempo libre, pero hay un momento que tienes que decidir. ¿Y has notado mucho cambio? Bueno, sí que lo hay, claro, pero
pero entre los juguetes, por ejemplo, de mi generación y los de la suya, van evolucionando mucho el tipo de juguetes. Quizás se han vuelto menos manipulativos, más electrónicos. ¿Eso crees que influirá también en el niño cuando se hace adulto? ¿Eso influye? Bueno, pues habiendo estado dentro de la industria del juguete, te das cuenta que cada vez más las empresas de juguetes están más comprometidas con la educación de los niños. O sea, es como al revés de lo que tenemos el concepto, ¿no? Pues antes los chavales jugaban todo el rato en el recreo, en el patio, tenían unos muñecos, pues como yo o tal. Ya, pero es que esos muñecos eran monstruos que echaban vómito o que tenían armas o que tal. O sea, no había un mensaje educativo detrás, ¿no? Y ahora yo, en mi experiencia como diseñador y con todas las empresas que he ido conociendo y la gente que he ido conociendo de otras empresas de juguetes, el juguete que se crea siempre tiene un mensaje de esto ayuda en matemáticas, esto ayuda en artes, esto ayuda en creatividad. Es decir, al final sí que se ha digitalizado el juguete, sí que se utiliza a lo mejor una tablet para añadir valor a ese producto tangente, o sea, tangible, pero siempre con un objetivo de que esa curiosidad y ese desarrollo mental se desarrolle. Entonces, a mí me parece bien. Pero vamos, antes también enlazo con una pregunta de antes. Yo no me di cuenta de que podía ayudar hasta los veintitantos y hasta entonces no he pensado en nadie más que en mí, a lo mejor un poco exagerado, ¿no? Evidentemente sí que he pensado con este desarrollo mental y sensible, pero no tienes por qué estar obsesionado con ayudar y con desarrollar empatía eh, desde muy pequeño, sino que eso poco a poco, de manera indirecta, se te tiene que ir pegando hasta que realmente te des cuenta de lo que puedes hacer por los demás. Sí, eso es que quizá un niño es con un juguete o con una situación familiar o con eso, con una hermana, por ejemplo, nosotros tenemos 2 hijos con discapacidad. Puede ser cualquier cosa que te ocurra en la vida que de repente, lo Eso que es. dices tú, te salga esa empatía y Sí, esas ganas de ponerte al servicio de tu talento, de lo que sea, ¿no? De los demás. Eso Sí, es. es verdad. estudiaste ingeniería, ¿no? Y he visto en alguna charla que dabas tú, creo que era la de Ted Manzanares, que decías como que te gustó la carrera de ingeniería, pero como que a la universidad le faltaba algo. ¿Qué crees que le falta a la carrera o en general a los estudios de hoy en día que, que no acaba de llenar del todo? Como que le falta algo a la universidad. Bueno, esa charla, claro, o sea, yo también os diré que cambio mucho de mentalidad y eso es bueno, creo. Mm. Yo ahora mismo recuerdo la universidad como algo maravilloso y donde he tenido profesores estupendos, pero sí que es verdad que a mí me faltaba algo personalmente. O sea, yo siempre he estado preguntando que me pudiesen dar más información de robótica o que me pudiesen dar más información de diseño 3D. Al final, gracias a eso, pues pude hacer un TFG acorde con lo que yo quería hacer, que fue un dron de interiores para salvamento. O sea, al final siento que la carrera como tal no es que le falte, sino que al final hay muchas personas y no se puede personalizar ese desarrollo personal, esos soft skills y ese trabajo, ¿no? Pero al final la carrera, a mí lo que personalmente me dio fueron una mente más organizada, una mente más cuadriculada, una organización mental, una organización empresarial, la cual pues no habría conseguido haciendo otra cosa, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, ahora mismo pues diría, pues ahora me metería en una formación profesional, mucho más que en la carrera que hice, ¿no? Porque quería ser más cachivachero, quería crear más juguetes, quería crear más máquinas. Entonces, bueno, pues al final no es que falte, sino que muchas veces cuando tienes 18 años pues no tienes ni idea de lo que Mm. te ofrece la vida, ¿no? Y mucho menos ahora, y pensando en una carrera más tecnológica, es que no sabes en qué punto va a estar dentro de 3 años la tecnología y la innovación, hablando de inteligencia artificial o de cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, pues es complicado, pero al final yo creo que es buscar un poco en qué puedes destacar en cada momento. Sí, es una cosa que hemos hablado últimamente mucho, es verdad que
que los 18 años a veces es pues un una poco edad complicado. complicada para elegir algo que no lo tienes muy claro. Estamos rodeados de jóvenes que, pues eso, que llegan con 18 y qué quieren estudiar. Pues no lo tienen muy claro, la verdad. Ya, Entonces, y bueno, con pues 16 también te dicen, ¿no? De pasar de sí, tecnológicas o de tal. sí. A mí eso ahora me parece flipante, yo, que yo con 16 años eligiese, si yo estaba pensando en Star Wars y en tonterías. Entonces Sí, me sí. sorprende, ¿no? Y me sorprende que la sociedad mantenga esa validez de decirle a un niño de 16 años que tiene que elegir. Me parece flipante a día de hoy, la verdad. Pero bueno, Sí. así, al final hay que filtrar y hay que filtrar en algún momento de la vida realmente. Y luego darse una licencia de decir, bueno, pues me he equivocado, Sí. he ido por aquí y me he equivocado, pues he descubierto, igual con 18 no, pero con 19 o con 20, he descubierto que esto no es lo mío, pues voy a redirigir por otro lado y no pasa nada, ¿no? O sea, Sí, sin tener esa presión encima de decir, bueno, pues eso al final es algo que también te das cuenta conforme vas creciendo. El privilegio que tenemos, yo he tenido mucho privilegio en ese sentido de tener pues vivir con mis padres, tener una casa y una comida hecha siempre, en el cual pues he podido, por ejemplo, perder un año, irme de Erasmus. eso es. Es que al final no lo perdí. No acabé con el mismo año mi carrera con mis compañeros, pero descubrí una multiculturalidad, unas culturas, un aprendizaje que en la vida habría conseguido, ¿no? Gracias a irme de Erasmus a Praga, conseguí una beca para irme a China y gracias a eso conocí China antes de trabajar luego en fábricas de juguetes allí, ¿no? Entonces, no te das cuenta en qué momento ese parón en tu día a día y en esa rutina puede permitirte conseguir otros objetivos mucho mayores a largo plazo. Uh-huh. Y bueno, pues nos gustaría ahora que nos explicaras un poco tu gran proyecto, que es una de las cosas que más nos han sorprendido de ti, que más alcance tiene, que más ayuda, que bueno, a mí me parece más que un proyecto, me parece una realidad increíble. Eh, ¿Cómo surgió Ayúdame en 3D? Bueno, pues nace un poco por la casualidad de juntarme con un voluntariado en Kenia, en el cual pues yo iba a ir a un orfanato y con la necesidad personal de aportar algo realmente que mereciese la pena en ese voluntariado, ¿no? Llevar algo que una persona local no pudiese hacer realmente. Y vi que con la impresión 3D pues podía crear prótesis, podía crear dispositivos de ayuda, existían algunos en internet, pero cuando yo pedí información allí pues me pasaron brazos bueno, amputaciones que no existía nada parecido, ¿no? Entonces creé el primer brazo para personas sin codo, un dispositivo mecánico que necesita electrónica, que simplemente pues moviendo un poco el hombro pues ya funciona, puedes abrir y cerrar la mano. Me lo metí en la maleta, 5 brazos de esos y funcionó muy bien. Entonces pues yo en ese clic personal pues me di cuenta de que no podía quedarme en 5 personas, me informé y vi que la necesidad era muy grande, no solo en Kenia, sino también incluso en España. En España hay 100.000 personas que necesitan esto, va creciendo el 2%. La necesidad en España es que solo la seguridad social no está abierta para todo el mundo. Existe mucha gente que no tiene acceso a la seguridad social en España. Además, los niños y niñas cuando son pequeños, si les dan una prótesis, luego ya no les dan más, tienen que pagarla. Es decir, hay muchas familias que no pueden permitirse una prótesis cada vez que pega el estirón el hijo o la hija. Entonces, bueno, pues existía una gran necesidad, ¿no? Entonces, poco a poco yo puse en Twitter y en LinkedIn, hola, hago brazos, quien quiera un brazo que me escriba, que lo hago gratis. Y la verdad es que esa transparencia yo creo que fue la chispa, ¿no? Que en 2017 hizo que empezase a funcionar tan bien, que en 2019 tuviese que dejar mi trabajo para ayudar y que ahora mismo pues estemos ayudando a más de medio millar de personas en 65 países, que seamos un equipo de 10 personas, que tengamos una red de expertos de 120 personas en toda España con impresoras 3D que fabricamos y al final, bueno, pues somos la institución de distribución de prótesis más grande de España a nivel internacional. O sea, porque al final entregamos en 65 países
con una red de voluntariado, con una red de terapeutas ocupacionales, con una red de entidades sociales que buscan personas que lo necesitan y que cada vez estamos creciendo más. Entonces, eso solo ha sido gracias a la transparencia de decir lo que hacemos, gracias a las personas que nos han donado desde el principio diciendo: hola, hago brazos, si tú no necesitas un brazo, dóname 5 euros. Y poco a poco íbamos recibiendo esas donaciones como ONG y nos ha ido creciendo, nos ha permitido crecer. Yo en mi tiempo libre, cuando trabajaba, pues poder mandar brazos por correo en mi hora de la comida. O sea, al final era esfuerzo, sacrificio y darte cuenta de que realmente merecía la pena, ¿no? Y ahora mismo, pues estar ganando premios como el Premio Princesa de Girona, el Premio del Parlamento Europeo, Ciudadano Europeo, que nos ha permitido también llegar a muchos más países, ¿no? Por ejemplo, Ucrania también estamos ayudando desde hace poco y bueno, pues llegar a más países que lo necesitan. Qué guay. Me ha llamado mucho la atención de que toda la historia empieza con un viaje a un orfanato en Kenia y cuando estaba un poco preparando la entrevista he visto que tú lo decides hacer ese viaje como un poco de forma de escapada, estás sacando la universidad, ¿no? Y mi pregunta es, o sea, ¿por qué decides hacer un viaje a un orfanato? O sea, es decir, te quieres escapar un poco de la universidad, hacer una escapada y cualquiera diría, pues me voy a París a ver la Torre Eiffel o a los Barbados a descansar. ¿Por qué tú decides ir a un orfanato a ayudar? Bueno, pues sí, pues no lo sé, la verdad. Me parecía que realmente si me, en la vida me habría pensado París, la verdad. No era mi intención ir a Kenia a un orfanato como tal, sino que yo quería irme a algún sitio diferente, ¿no? Estaba pensando mucho en Vietnam, estaba pensando mucho en Camboya, estaba pensando mucho en algún país de África que no conocía, no había salido nunca de España o de Europa. Bueno, de Europa y de China, justo era mi viaje más largo hace un par de años. Y bueno, pues se topó esa casualidad de que la amiga de mi hermana pues había ido a este orfanato el año anterior y dije yo, bueno, pues mejor ir a algo conocido, que encima voy a ir solo, que mis padres no están contentos con esto, darles esa seguridad, ¿no? De, oye, ya ha ido una persona que conocemos, ha estado a gustísimo, esto es maravilloso, pues voy a ir allí, ¿no? Entonces, bueno, pues la mejor decisión de mi vida, realmente, ir a ese orfanato, conocer esas personas, esa cultura, esos amigos que son ahora, y volver después de varios años también, incluso crear allí una sede de Ayúdame 3D donde tenemos impresoras 3D, ¿no? Que es algo como que nos ha gustado siempre luego desarrollar. No solo llevar brazos, sino llevar impresoras para empoderar territorios y ayudar. Pero como te decía, es que no te das cuenta de lo que puedes conseguir, sobre todo antes de abrir tu mente, ¿no? Y conocer lugares, conocer personas y conocer culturas diferentes y necesidades diferentes. ¿Y tenéis que hacer algún tipo de filtro de todas las solicitudes que os llegan o de todos los casos que son posibles receptores, ¿no? De esas prótesis? ¿Tenéis que hacer algún filtro y decir, bueno, pues es que realmente no llegamos a todos, vamos a, pues no sé, los casos más graves o los que menos acceso pueden tener a... No sé, Sí, ¿qué criterio usáis? más que un filtro es una lista de prioridad. Eh, digamos que nosotros trabajamos mucho en conflictos armados, trabajamos mucho en violencia machista, trabajamos mucho en accidentes laborales, pero también trabajamos en necesidades técnicas. Oye, pues mira, me gusta mucho montar en bici y no puedo. O quiero volver a tocar la guitarra. O quiero nadar. Pues todo eso, estas últimas cosas que os comento, pues las priorizamos un poco menos que esa necesidad humanitaria que nos piden de primera mano, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos, dos listas en las cuales pues vamos desarrollando. Sobre todo también porque todo lo que hacemos es 100% personalizado, no es que tengamos una prótesis y la damos y punto. Por eso no podemos fabricar a granel ni podemos fabricar 2.000 brazos al día, sino que hacemos cada una personalizada para cada persona. Entonces, eso lo que hacemos es priorizar las necesidades humanitarias y luego el equipo de ingeniería biomédica que tenemos pues fabrica esas necesidades específicas, como por ejemplo en estos últimos días hemos sacado una, una noticia de varias personas, pues por ejemplo Rosa aquí en Galicia, que le hemos ayudado a recorrer el Camino de Santiago con su handbike, pudiendo crear un dispositivo que pudiese agarrar esa silla de ruedas. Hemos hecho unos dispositivos para que un niño nade.
hemos hecho dispositivos para que otro chico pueda coger pesas. Entonces, bueno, pues poco a poco vamos creando esos proyectos, pero son menos prioritarios que la ayuda humanitaria que hacemos. Has dicho que empiezas tú en tu casa con tu impresora 3D y que ahora tenéis un equipo de 10 personas. ¿Cómo es ese cambio de tú en tu habitación a 10 personas y sobre todo, qué papel juegan los medios que he visto que has salido en un montón de sitios y en un montón de entrevistas? ¿Cómo es ese cambio? Bueno, pues es lineal y progresivo, porque al final te das cuenta de que yo tardé mucho en dejar mi trabajo porque no entraba en mi cabeza que yo pudiese vivir de esto, ¿no? O que incluso pudiese vivir de hacer el bien, que es algo que ahora transmito mucho. Se puede vivir de hacer el bien, efectivamente, y se puede emprender socialmente, que es de hecho lo que solo se debería hacer, ¿no? ¿Para qué vas a crear una empresa si no es para resolver un problema que existe en el mundo? Entonces, cuando ya esa máscara te la quitas y cuando ya te quitas esa idea de la cabeza, pues ya todo es más fácil y ya pides ayuda. Eh, Dejas de ser menos ahorrativo y aprendes a invertir ese dinero en personas válidas y talentosas que a lo mejor te pueden ayudar a crear dispositivos increíbles o buscar proyectos sociales, a generar una comunicación y un marketing mucho mejor. Entonces, cuando te quitas ese lastre, ¿no? de responsabilidad de qué hacer con el dinero que vas generando o recibiendo donaciones, pues y a la vez pues creas modelos de negocio, que si queréis os comento un poquito ahora cómo financiamos este proyecto, pues al final es un poco como poco a poco te vas dando cuenta de que tienes un equipo de 10 personas, ¿no? Yo realmente ahora mismo a veces soy consciente y digo, joder, esto es increíble, ¿no? Y agradecer día a día a esa persona, a esas 10 personas que están confiando en un proyecto que has creado, ¿no? De cero. Y que estén contentas en trabajar contigo, que 120 personas en toda España estén ilusionadas en fabricar brazos para gente que lo necesita. Entonces, bueno, pues eso es muy bonito, realmente. ¿Y cuánto tiempo se tarda? Bueno, imagino que igual depende de, creo que hay tres tipos de prótesis, ¿no? Según del codo, más arriba, más abajo. ¿Cuánto tiempo más o menos de media se tarda y el coste de una prótesis? Bueno, pues al final, efectivamente, depende del dispositivo. Podemos tardar entre 3 10 días en desarrollar el dispositivo. Tardamos 2 meses de media desde que una persona solicita el dispositivo hasta que se lo creamos por la parte de toma de medidas. Y bueno, pues depende mucho de eso, ¿no? El precio de coste es elevado. Al final tenemos un equipo de ingeniería biomédica trabajando día a día en esto. Siempre depende también del tipo de dispositivo, si es la estandarización vale, pues es un brazo estándar, lo fabricamos porque ya lo tenemos, o esa necesidad de una extremidad diferente que nunca habíamos estudiado antes y tenemos que crear un dispositivo de cero. Entonces, al final el coste es elevado, pero al final para eso tenemos esas empresas que queremos que sean patrocinadoras del proyecto, esas empresas que colaboran con nosotros para actividades sociales que hacemos, esos colegios que hacemos programas educativos para ellos y al final, pues bueno, pues podemos suplir gratuitamente para el beneficiario estos dispositivos. Es algo que has comentado antes y que me gustaría preguntar, porque seguro que mucha gente tendrá también en mente proyectos solidarios o sociales que puedan ayudar a gente, pero se preguntan, vale, ¿cómo puedo financiar un proyecto solidario? ¿Cómo se consigue eso? Pues siendo muy creativo. Por eso estoy en esa lista, yo creo. De casualidad darte cuenta de que efectivamente puedes vivir de hacer el bien y no tienes que sacrificar esa filosofía de entregar gratuitamente las ayudas humanitarias y no hacer negocio de la salud en este sentido, ¿no? Al final yo cuando dejé mi trabajo pues dije, bueno, pues, vale, tenemos gente que dona 5 euros al mes, 3 euros al mes, somos una ONG. De repente salimos en un medio de comunicación y alguien nos dona 100 euros, qué bien, o sea, poco a poco íbamos creciendo, pero granito a granito, ¿no? Pero yo con eso no podía tener un equipo de 10 personas, tenía que, ni incluso yo tener un sueldo. Entonces yo dejé mi trabajo, tuve, insisto, esa facilidad de seguir viviendo con mis padres en esa época,
de haber tenido ahorrado de mi trabajo y tal. Y dije, voy a tomarme unos meses para darme cuenta de cómo puedo crear modelos de negocios sociales que no afecten a esto, ¿no? Entonces me di cuenta de que lo que más sabíamos era enseñar a ayudar y podíamos crear en colegios, por ejemplo, programas educativos y enseñar a colegios, a profes, a niños y niñas a crear proyectos sociales con sus impresoras 3D, incluso venderles un paquete con impresora 3D, libros educativos que habíamos creado nosotros, materiales de impresión. Entonces, bueno, pues empezamos con ese proyecto, ganamos varios premios también a nivel nacional. Ahora mismo estamos en todas las comunidades autónomas creando el programa Helping, donde niños y niñas ahora mismo están fabricando brazos para otros niños y niñas que lo necesitan. Hacemos mercadillos solidarios con nuestro muñeco Helpy, que al final pues es una mascota que muestra los valores sociales de la tecnología, y los coles apadrinan a una persona si venden todos los muñecos del mercadillo solidario. Bueno, pues me iba dando cuenta, o de repente me venía una conocida y me decía, oye, mi empresa quiere hacer trofeos, ¿tú haces trofeos? Y yo no había hecho un trofeo en mi vida y dije, sí, hacemos trofeos. Y de repente crear un modelo de negocio basado en los trofeos y ahora mismo tener a 3 personas en el equipo diseñando todos los días trofeos, solo se dedican a eso, porque al final somos una de las entidades que más trofeos diseñamos de toda España, creándolos. Y lo bonito también es que ya no te compran por ser social, porque saben que el 100% de los beneficios va a ayudar, sino porque son los mejores trofeos que hay. O sea, ahora mismo pues tenemos trofeos en un montón de empresas de toda España súper conocidas, y es que nos quieren por lo bonito y lo chulo que son nuestros trofeos, ¿no? Es que lo son, porque Entonces, hemos visto algunas fotos y la verdad es que es una sí, chulada. y al Pero final, era un poco la muestra de lo que decías tú antes, ¿no? De tener esa capacidad, de tener la mente abierta, de decir, cuando te proponen algo, en vez de decir, pues no hacemos trofeos, no lo hemos hecho nunca, decir, ostras, ¿y por qué no? ¿Podemos hacerlo? Pues vamos a por ello. claro, yo he tenido aceleradoras, he estado en proyectos de fundaciones que me han ido asesorando, y había gente que en principio eran como super gurús del marketing, de la innovación y todo, y me daban ideas muy malas y me daban ideas muy alejadas de esa filosofía de emprendimiento social, y eso a nivel generacional también te puedes dar cuenta, ¿no? Eh, yo, que me considero generación Z, aunque mucha gente me diga que no, pero estoy el año 94 estamos en el limbo de los millennials y la generación Z. Ninguna agencia de marketing se pone de acuerdo de dónde estamos nosotros. Tenemos ese compromiso social y como decías antes, no queremos filtrar. Y me decía una persona que, pues, un presidente de una gran empresa de Barcelona, me acuerdo que me decía, bueno, pues haz prótesis baratas para gente que no pueda permitírselo y haz prótesis caras para gente que las puedas vender. Y yo decía, no, o sea, yo no quiero poner un filtro, no le voy a pedir la nómina, no le voy a pedir dónde está el límite, ¿no? ¿Y por qué voy a vender una prótesis a alguien que me la está pidiendo si necesita la misma ayuda que un chico en Kenia que lo necesita también, ¿no? Entonces, al final te das cuenta de que, bueno, pues que aunque seas una gran persona que ha tenido un recorrido increíble, pues también tienes esas carencias a nivel empático o otros conceptos, ¿no? Que estas generaciones venideras, que no digo que las generaciones anteriores no lo sean, sino que al final hay un poco de todo, pero sí que es verdad que existe una tendencia de las nuevas generaciones a estar más comprometidas con la sociedad o con el medio ambiente o con lo que nos rodea, ¿no? Y eso también es muy chulo, porque cuando tú eres una empresa social y tienes una competencia que es lo peor y que trata a sus trabajadores fatal y que vende por vender y que comercia por comerciar, pues es muy bonito que el cliente al final diga, bueno, pues vamos a Ayúdame 3D, que realmente están haciendo las cosas bien y además están ayudando a la sociedad, ¿no? Entonces, al final, bueno, pues vas educando también a otras empresas a que hagan lo mismo que tú. ¿Y alguna vez os habéis planteado hacer otro tipo de prótesis que no sean de brazo? Sí, sí, estamos haciendo piernas, estamos Ah, haciendo vale. desarrollos sociales, estamos haciendo dispositivos que son para personas que sí que tienen brazos pero no pueden moverlo. Ahora mismo estamos haciendo una colaboración con una fundación que ayudamos a niños con discapacidad motora a poder comer solos, a poder ser más independientes. Al final, cualquier cosa que ayude, que pueda salir de nuestras impresoras 3D, lo hacemos, y eso es algo que es muy chulo. Esta caja que veis aquí, por ejemplo, es una caja que se llama Chemo Box,
es un proyecto que nació en Twitter a nivel comunitario, pero nos hemos dado cuenta de que podemos como ONG ser muy... empujar mucho a los hospitales para que las tengan, ¿no? Estas cajas cubre la bolsa de quimioterapia de niños y niñas en tratamientos oncológicos y en tratamientos de cualquier tratamiento intravenoso para ayudarles a darles superpoderes, ¿no? Es una ayuda psicológica que al final es muy bonito darles, ¿no? Tenemos, vamos, yo ya me sé todos los dibujos animados que existen. Nos hacemos de todo Estás tipo. al día, ¿no? Sí, estamos al día. Y al final, bueno, pues es muy bonito poder ayudar no solo con las prótesis, que al final somos Ayúdame 3D, no brazos 3D, y estar creando proyectos en paralelo es muy bonito y cuesta mucho contarlo. A mí es un poco la problemática que tengo, que me encantaría descifrar en algún momento, ¿no? Cómo salir de esa tendencia de que se crean que solo hago brazos, sino que no, es que hacemos cualquier cosa y de verdad, si hay una persona que necesita algún tipo de necesidad técnica, estuvimos haciendo prototipos para un pastillero para personas con Parkinson, que yo quiero retomar este año otra vez. Estamos haciendo proyectos para comités de atletas, es decir, o sea, queremos hacer muchas cosas. Entonces, poco a poco lo intentamos transmitir, pero al final es muy complicado contarlo en un minuto. Qué bueno. En este 2023 pasado, Ayúdame 3D crece mucho, pero, pero tú tienes un año complicado y en base a ese año complicado surge Eternus. No sé si puedes contaros un poco qué es eso y cómo se pasa de una camisa a una joya. Sí, bueno, pues efectivamente 2023 ha sido un poco truculento. Eh, Fallecen mis dos abuelos, uno a principios, otro a finales, y bueno, pues me doy cuenta de que yo quiero llevarles conmigo, ¿no? Mi madre también, la historia es que yo quería regalarle a mi madre un producto pues que pudiese llevar consigo, que no fuese la típica camisa de mi abuelo y que la llevase, porque eso no es un regalo. Entonces, bueno, pues me di cuenta de que podía transformar esa camisa en una joya, ¿no? Para recordarle siempre. Mira, justo ahora mismo yo tengo dos anillos, que uno es una camisa de mi abuelo, bueno, esta es una camisa de mi abuelo, esta es una camisa amarilla, y esto es un bañador, en el cual pues no creo que se vea muy bien, pero tiene un ancla Sí. que está Sí. colocada, pues esa ancla era los motivos de esas las pequeñas anclas que estaban en el bañador de mi abuelo, de ese recuerdo que tengo yo de ir a Benidorm con él, ¿no? A la playa. Entonces, al final, pues fue un proyecto en el cual pues fue un regalo para mi madre y darnos cuenta de que esto lo podía necesitar mucha más gente, ¿no? Gente en duelo, gente en una situación de que quiere llevar a sus familiares consigo mismo, consigo, y familiares incluso ahora mismo pues nos están pidiendo hasta con collares de perritos y de animales, porque al final bueno, pues, cualquiera puede recordar a quien quiera, ¿no? Y bueno, pues nació ese proyecto de la mano de mi familia, en el cual pues nos estamos apoyando mutuamente para crear este proyecto y que cada vez está creciendo más. Y bueno, pues es otro proyecto más que estamos desarrollando y siempre con esa conciencia social, ¿no? De transformar esa prenda que a lo mejor ibas a tener en un armario, en una caja de zapatos y luego la ibas a tirar después de muchos años y se iba a reciclar mal incluso, o iba a ser un desecho más, Sí. pues darle esa segunda oportunidad y esa circularidad para, para tener esa joya nueva. Entonces, bueno, pues algo muy bonito realmente. La verdad es que vemos que no te para nada, que siempre estás creando, pensando en los demás. ¿Qué consejo le darías tú? Da igual como hablábamos al principio, da igual la edad. Si alguien tiene un proyecto, ¿qué le dirías para que lo lleve adelante? Porque me parece que eres un ejemplo de esto y hay muchas personas, por la circunstancia que sea, pues porque ahora es muy difícil ser autónomo porque les da mucho miedo lo que hablábamos antes también, un poco el fracaso, Sí, porque no saben cómo hacerlo. porque no saben cómo hacerlo. ¿Qué les dirías tú para empujarles? Bueno, cada proyecto es un mundo y como digo, al final Ayúdame 3D nace en 2017, pero hasta 2019 no existe el proyecto como tal y no generamos la marca, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque teníamos que tener los pies en el suelo. Y eso es algo que yo siempre intento transmitir.
esas frases de si quieres puedes, si sueña y lo conseguirás, es válido. Es válido, pero muchas personas no tienen ese privilegio, ¿no? Y tienen tienen familiares a los que cuidar, tienen una necesidad de llevar comida a su casa, tienen una discapacidad. Existen muchas situaciones en el mundo, ¿no? Y ese si quieres puedes puede ser hasta un mensaje negativo en muchas ocasiones, porque al final lo único que vas a hacer es frustrarte. Ostras. Entonces, lo más importante es validar. Para mí, la validación de un proyecto es lo más importante. Si tienes una idea, valídala. Mira si a tus familiares les gusta. Mira si a tus amigos les gusta. Mira si esa necesidad que a lo mejor es para un colectivo vulnerable les va a ayudar realmente. Recibe esa información de ellos, porque a lo mejor tú tienes una idea de que les vas a ayudar y ellos dicen, no, yo no necesito esto, ¿no? Poco a poco te vas dando cuenta de cómo puedes desarrollarlo. Y pues la parte más complicada es un poco la personal, ¿no? Decir, ¿realmente yo puedo saltar a la piscina con esto? ¿Realmente yo puedo dejarlo todo para esto? Entonces, bueno, pues eso ya depende de cada uno y yo tardé 2 años en darme cuenta de que podía vivir de esto y de hacer el bien y de juntarme con amigos y de pedir ayuda para crear esto y que ya no fuese solo el chico que hace brazos, sino el equipo que hace brazos. Entonces, bueno, pues al final es complicado, pero yo creo que se puede hacer cualquier proyecto. Qué guay. Hemos aprendido un montón en esta entrevista. Sí, la verdad es que ha sido un placer, Guillermo Gauna Vivas, que nos hayas contado tus proyectos, tus inquietudes, que no solo son brazos, que hay más. No solo son brazos, que hay muchas más cosas y lo que te quedará seguro, porque yo creo que tienes esa capacidad de recibir y de percibir lo que los demás necesitan y no te frena nada. Entonces, bueno, pues seguro que vemos más cosas, igual dentro de un tiempo volvemos a hablar y dices, pues ahora estoy en esto, seguro que... Seguro que sí. Ahora tengo esto y esto otro. Ahora estoy con proyectos más personales de arte y creación. Estoy haciendo diseños de diferentes esculturas artísticas en impresión 3D, con un componente social siempre, o sea que ya os contaré. Qué guay. Seguiremos en contacto. Antes de acabar, vamos con la sección que te hemos comentado antes, de preguntas rápidas. Lo primero que se te ocurra así de forma breve, lo que se te pase por la cabeza, ¿vale? Muy bien. Vale. Último libro que has leído. El Antris, de Brandon Sanderson. Vale. Personaje histórico al que te gustaría conocer. Pues... bueno, no lo sé. Te iba a decir alguno, Spider-Man, para mí es histórico. Vale. ¿Twitter o Instagram? Instagram. Vale. Dos cuentas de Instagram que recomendarías. Pues ahora mismo Impact Social Cup, que es un proyecto de impacto social de empresas que se van a juntar para afrontar retos y competir entre ellas para llegar a proyectos sociales mucho más chulos. Y otra que creo que se llama la cara buena del mundo, que son noticias sociales, noticias buenas y noticias de impacto que bueno, pues que nos dan una buena vibra para continuar con el día. Vale. ¿Qué te hubiera gustado inventar? Me hubiera gustado, o sea, si me hubiera gustado es que lo voy a inventar en algún momento de mi vida. Creo que me hubiera gustado mucho, o sea, cuando era pequeño quería crear una máquina que hiciese la cama. Es algo que siempre he ido pensando, incluso ya de mayor, en plan, me he acordado yo hace varios años de decir, ¿cómo puedo solucionar este problema que tenía yo de pequeño en el futuro? Así que yo creo que en algún momento la crearé. Yo añadiría, si tienes algún ratillo libre, algún aparato para localizar chupetes, porque ahora tenemos un bebé y es una locura. Sí, pero... bueno. Un sueño por cumplir. Bueno, pues ayudar a todas las personas que podamos con la tecnología social. Qué guay. ¿Dónde te ves dentro de 10 años? Pues me veo creando diferentes proyectos,
trabajando en mí mismo también mucho y dándome cuenta, intentando divulgar más el valor social de la tecnología y siendo referencia para muchas personas que quieran emprender socialmente. Vale. Y la última es obligada. ¿Generación X o Z? Z. La mía. Muy bien. Te acogemos. Nosotros el 94 lo incluimos como Z. Gracias, es que somos unos parias, de verdad, es terrible. Es que nosotros estuvimos mirando para ver dónde marcaba el límite Y y es verdad que no cada está, uno sí. lo marca diferente. O Sí, sea, hay sí. algunos que a mí me meten en Millennial y soy del 2003 y Nada, la imposible. mayoría me meten en Z. O sea, No. Tú eres Z, como yo. somos Z. Muy bien, pues nada, muchas gracias de verdad por acompañarnos esta mañana y seguiremos en contacto, te seguiremos porque merece mucho la pena lo que estáis Muchas haciendo gracias. y lo que os queda por hacer, ¿no? Muchas gracias, un placer. Salud. Chao. Vale, a ver que ya está. Ah, qué bien. Bueno, pues nada, muchísimas gracias de verdad, ¿eh? Que Nada, un placer. Sí, nada, estaba mirando la grabación que se me ha... Ahí, sí. está bien, ¿no? Sí, está bien, está bien. Muy bien, Sí. qué tal el viaje que habéis estado en Japón, todo el equipo? Sí, no, bueno, he estado con mis amigos.